El día de hoy estaremos hablando sobre el Behemoth, otra criatura mencionada en el libro de Job, otra criatura que al igual que Leviatán se habla en el libro de Job. Aquí lo encontramos. Mira, te decía, Dios le hace varias preguntas a Satanás, a Job, perdóneme, es que leí un comentario que decía Satanás. Las preguntas que te acabo de mencionar, que Dios le dice que dónde estaba él cuando estaba haciendo la tierra, cuando le puso límite al mar, cuando creó los animales. Y aquí Dios le dice, esto está en el libro de Job, capítulo, aquí no puse el capítulo, pero está el versículo 5. Déjame ver qué capítulo es para confirmar. Yo tengo más o menos la idea, creo que es Job capítulo 40. Si tú te gustaría leer esto que vamos a mencionar, lo puedes encontrar tú en tu Biblia. Si tienes Biblia en tu casa, te invito a que la leas, a que la saques, que me acompañes aquí en el en vivo, pero si no, no pasa nada. Por eso puse acá la imagen con el texto. Esto tú lo puedes leer en el libro de Job, capítulo 40, específicamente en el versículo 5. A ver, espérame. No, versículo 15, perdón, versículo 15, nomás que aquí está el versículo 5. Job capítulo 40, versículo 15. Escucha lo que dice la palabra de Dios. Job capítulo 40, versículo 5. Ahí tengo el versículo 5. A ver, dice, piensa en Behemoth. Yo lo hice a él y yo te hice a ti. Él come hierba igual que el toro. Fíjate en la fuerza de sus caderas y en el poder de sus músculos de su vientre. Él endereza su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos están entrelazados. Sus huesos son tubos de cobre. Sus patas son como varas de hierro. Ocupa el primer lugar entre las obras de Dios. Solo su creador puede acercarse a él con espada. Su alimento lo produce en las montañas, donde juegan todos los animales salvajes. Se echa a descansar bajo los árboles del loto, el abrigo de las cañas del pantano. A ver, espérenme que no alcanzo a leer. Dice, lo cubren con su sombra y lo rodean los álamos del valle. Si el río turbulento lo invade, no le invade el pánico. Se siente seguro aunque el Jordán se estrelle contra su boca. ¿Puede alguien capturarlo mientras él vigila o que le perforen el hocico? O sea, lo que Dios está dando a entender aquí de la descripción del Behemoth es que es un ser incomparable, un ser incomparable. Ahorita analizaremos versículo por versículo porque es muy importante. Si quieres saber más sobre esta criatura, analizaremos versículo por versículo. Primero, ¿qué hay que resaltar en el versículo cuando empieza? Fíjate lo que dice, piensa en Behemoth. Yo lo hice a él al igual que a ti. O sea que Dios, que el Behemoth, a pesar que es una criatura extremadamente fuerte, tiene un límite. Y Dios le puso ese límite porque es creación de Dios. No es más que Dios el Behemoth. A pesar que es un ser poderoso, no es más que Dios. Ahora, otra cosa que tenemos que notar es que el Behemoth es un ser herbívoro. Porque dice, él come hierba al igual que el toro. Date cuenta que es un ser que es herbívoro porque come hierba. Algo que también se me acaba de pasar es que esta palabra Behemoth es muy difícil su significado. O sea, no es un significado como tal. Porque mira, te voy a mostrar cómo está. Mira, primero que nada, la Biblia fue escrito, digamos que en tres tipos de lenguas. Primero, en el Antiguo Testamento, donde se habla sobre el Behemoth, fue escrito en hebreo y arameo, algunas partes en arameo. Y el Nuevo Testamento, donde se nos habla sobre la vida de Jesús, fue escrito en el griego. Esta palabra llamada Behemoth viene del hebreo, porque es del libro de Job. Esta es la palabra en hebreo. Así dice el idioma original, la lengua original. Así dice, es que mi dedo no se ve. Ahí lo que ves arriba era eso. Esa es pues el nombre, el apodo original que se le da al Behemoth. Esta palabra significa bestias, ¿sabes? Está en plural, no está en singular. Por eso te digo que es un poco extraño esta palabra, la palabra que Dios le da, porque
Claramente el libro de Job nos habla sobre una criatura en particular, no se nos habla sobre las bestias, se nos habla sobre el Behemoth, un ser que existió. Ahorita hablaremos más sobre su existencia, pero lo que te digo que se hace extraño que, pues esta palabra, ¿sabes? Es muy difícil dar un significado porque significa bestias como tal, no es como que un nombre propio, no es como que Dios le haya llamado así, sino que es una palabra que significa bestias. Es un poco difícil, ¿sabes? Ahora, cambiemos de imagen, cambiemos nuevamente al texto, vayamos nuevamente al texto, hermanos. Ahí le pido por favor a los mods que bloqueen permanentemente a los malos comentarios. Les aviso, todo mal comentario que voy a avisar, todo mal comentario que venga aquí a hacer una persona en el en vivo va a estar bloqueado todos los en vivos próximos que haga. No solamente este en vivo, van a estar siendo bloqueados los en vivos futuros si Dios lo permite que haga. Es un baneo permanente, no hay vuelta atrás, ¿sabes? Porque te digo, mucha gente, pues, gracias, Rico, Dios te bendiga. Pues mucha gente me ha mandado mensajes que dicen que me han insultado, pero que me piden perdón y esto y el otro, y los desbloqueo, ¿sabes? Del en vivo. Pero solamente que no me gusta que la gente los venga a distraer. No me gusta eso, por eso puse a 4 moderadores para que bloqueen a los malos comentarios, porque siento que distraen mucho a la gente. Siento que también incluso a mí me distraen, porque no me concentro, no, o sea, no me concentro mucho en lo que estoy hablando. A ver, ahora sigamos. Ya hablamos sobre un punto. Hablamos sobre un punto que sería que esta criatura es un ser herbívoro. Es un ser que come hierba. Dios dice que come hierba. Ahora, fíjate lo que dice el versículo 6. Fíjate en las fuerzas de sus caderas y en el poder de sus músculos del vientre. Él endereza su cola como un cedro. Los tendones de sus muslos están entrelazados. Gracias, Rodríguez. Dios te bendiga. A ver, tengo mala la señal. ¿Alguien me dice cómo va la señal, por favor? Acá me sale que está yendo muy mal la señal. ¿Está yendo mal la señal o qué? Me dicen, por favor. Bueno, va yendo mal. Está yendo mal. Sí, está yendo mal la señal. No entiendo, ¿va mal o bien? Muy mal, en serio va muy mal la señal. Es que créeme que no sé qué está pasando. Tengo el internet prendido, tengo... Es que te digo que tengo el internet prendido, tengo los datos de mi teléfono prendido, por si me falla el internet, pues me voy a los datos. Pero bueno, voy a continuar. Ya voy a continuar. Te decía, podemos ver que dice que el poder de sus músculos, en el poder de sus músculos, o sea, en sus músculos de su vientre. O sea que es un ser que la fuerza básicamente se concentra en esta área, en el estómago, aquí, en el estómago. Porque la fuerza está en los músculos de su vientre. Date cuenta que Dios nos da a entender 100% de que fue una criatura que existió. Una criatura que existió realmente y que no es en forma metafórica, porque hasta se describe los músculos, o sea, hasta describe que la fuerza está en sus músculos. Ahora, dice, él endereza su cola como un cedro. O sea, date cuenta de esto. Si no sabes tú qué es un cedro era un árbol, o sea, es un árbol que llega a medir desde 20 hasta 25 metros. Gracias, User. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Gracias. Ahora te digo, han salido muchas especulaciones, muchas teorías de lo que pudo haber sido el Behemoth. Por la descripción que te acabo de dar, muchos han querido, pues ahora sí decir o dar explicación de qué pudo haber sido el Behemoth. Vayamos a los ejemplos que pone la gente.
La primera postura que la gente propone que haya sido esta criatura llamada Behemoth es un elefante. Dicen que aquí la Biblia habla sobre un elefante. Sin embargo, hay muchas contradicciones. Si esto fuera un elefante, no digamos que tenía mucho sentido, porque dice que nadie lo puede domar, solamente Dios. Y hoy el ser humano pues ha logrado domar a estos elefantes. Además de eso, de que hay otra, digamos que otras palabras que tienen que ver mucho, que dice que su cola es como un cedro, o sea, como un cedro, como un árbol, o sea, como un árbol básicamente. Y pues la cola del elefante no se mueve como tal, ¿sabes? Tiene una cola chiquita, una cola de animales. Exactamente, no tiene la cola, no tiene la cola pues muy chiquita. No puede, digamos que no armoniza bien con, con el texto bíblico. Ahora, vayamos a otra postura que la gente ha propuesto. La otra ha sido que la gente dice que puede que sea un hipopótamo el Behemoth por la descripción dada, de que dice que sus músculos son fuertes, de que es un ser herbívoro y esto y el otro, pero también hay una contradictoria, porque lo mismo pasa con el elefante, que pues que el ser humano ha logrado domar a los hipopótamos, también de que la cola del hipopótamo no es como, pues como un árbol, ¿sabes? No es una cola gigantesca, también es una cola pequeña. Y por eso se ha complicado mucho sobre qué sea este tipo de criatura. Ahora, otra postura que ha salido muy interesante es que dicen que pudo haber sido un saudópodo. Un saudópodo fue una familia de dinosaurios que existió para los científicos anteriormente a los seres humanos, ¿sabes? Que fue este tipo de criatura llamado saudópodo. Eh, Dicen que si no fue un hipopótamo, si no fue pues un elefante, que pudo haber sido un saudópodo, un ser que estás viendo aquí en tu pantalla. Está mala señal. Saurópodo. Exactamente, saurópodo, perdón. ¿Se escucha mal o qué? Te decía, dicen que pudo haber sido un dinosaurio de la familia de los saurópodos. Ya lo pronuncié bien. Saurópodos. Yo decía saudópodos, pero es saurópodos. Así es que pudo haber sido pues un dinosaurio anterior, pero también aquí pues digamos que hay varias contradicciones, muchas contradicciones. ¿Por qué? Porque algunos expertos en las grandes esferas de temas bíblicos, los grandes expertos en la Biblia, los entendidos de la Biblia, han dicho de que la cola de estas criaturas sí era grande, pero no tanto a comparación con un árbol. Como te dije, el árbol conocido como el cedro, dicen que, fíjate, el árbol es de hasta 20 metros de altura, hasta de 20 a 25 metros de altura, o sea, de 20 a 25 metros de altura. Y pues la cola de estos seres, digamos que no era tan larga, ¿sabes? Otra contradictoria, esta es la primera. La segunda sería que si el texto bíblico nos hablara sobre este ser, mencionaría su cuello largo, ¿sabes? Su cuello largo, cosa que no menciona la Biblia. Se mencionan los músculos que tiene su vientre, y esto era algo peculiar en ese tipo de criaturas, en ese tipo de dinosaurios, porque era pues algo pues que te llamaba mucho la atención al momento de verlos. Sí, quise investigar esto, lo de cuánto mide el árbol, cuánto es lo que mide este árbol llamado cedro. Yo tenía algo en mente que eran 20-25 metros. Pero sí, ahora, otra contradictoria acerca de esto, al decir que era un dinosaurio el Behemoth, es que si el Behemoth fuera un dinosaurio, los científicos dicen que estos dinosaurios existieron hace millones de millones de millones de años.
Pero si tomamos el concepto de que haya sido un dinosaurio, fuera contemporáneo a Job, o sea, existía en los tiempos que Job vivía, porque Dios dice, he aquí mira al Behemoth, o sea, te da a entender que es un ser que vivía a la par que Job lo conocía, porque dice, he aquí el Behemoth, o sea, eh, y los científicos dicen que los dinosaurios existieron hace millones de años, o sea que tampoco es de que está aquí, pues, digamos, una contradictoria. Dicen que no puede haber existido dinosaurios contemporáneos. Así que es muy difícil, ¿sabes? Esto se complica más. Créeme que al momento que hablamos sobre el Behemoth, se complica cada vez que te vas metiendo más en el tema, se está complicando más y más y más. Porque, pues fíjate, ya descartamos la idea. Vamos nuevamente a recapitular. Descartamos la idea de que haya sido un elefante, de que haya sido un elefante. También descartamos la idea de que haya sido un hipopótamo. Y ya por último, hemos descartado la idea de que haya sido un tipo de dinosaurio. Un tipo de dinosaurio, ¿sabes? Es muy difícil saber qué era exactamente el Behemoth. Pero, eh, pues te digo, la descripción física nos da mucho que pensar sobre qué era realmente el Behemoth, sobre si un ser que Dios, porque fíjate, en el versículo que acabamos de leer, nuevamente voy a leer el versículo. Fíjate lo que dice, a ver, me voy a quitar. Dice por aquí, en el versículo, dice el versículo 9, Job capítulo 40, versículo 9, dice, ocupa el primer lugar entre las obras de Dios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? De que ocupa la primera, nuevamente, el primer lugar entre las obras de Dios. O sea, el primer lugar, el primero. A ver, disculpen. O sea que ocupa el primer lugar entre las creaciones de Dios. Te voy a mostrar una imagen que me gustó mucho. Mira, aquí puedes ver, pues, el Behemoth que se menciona en el libro de Job capítulo 40 y en Job capítulo 41 que sería el Leviatán. Si Dios dice que el Behemoth ocupó la primera creación, porque lo llama, ocupa la primera obra de las creaciones de Dios. O sea que Dios fue la primera criatura que hizo, que fue el Behemoth. Fue el primer ser, el primer animal que creó, ¿sabes? El Behemoth. Si el libro de Job nos dice que ocupa el primer lugar de las creaciones de Dios, es porque fue el primero de todos los animales, incluso antes que Leviatán. Fue incluido, fue hecho antes que Leviatán. Para eso, hermanos, para eso siempre yo meto la Biblia, ¿sabes? Porque la Biblia es nuestra base principal y la única base. Esto no son palabras mías, yo simplemente te estoy explicando lo que dice la Biblia, lo que he aprendido, gracias a Dios, y no tengo por qué engañarte o echarte mentiras, porque está escrito como tal en la Biblia. De hecho, lo acabamos de leer. Eh, de hecho, también me he basado en lo que en las demás, pues, maneras de pensar, corrientes de pensar, que dicen que es un dinosaurio, un hipopótamo, eh, y esto por el estilo, pero la Biblia nos dice que ocupa el primer lugar entre las creaciones de Dios. Bienvenido, Rafael, Dios te bendiga, hermano. Gracias, Chris, Dios te bendiga. O sea que fue el primer ser creado, el primer animal que creó.
¿En qué lugar se encuentra la palabra hoy? Dios te bendiga, Mimi. Gracias, Charlie. Dios te bendiga. Voy a hacer una pequeña pausa para que me hagan sus preguntas relacionadas con el tema, por favor. Que me hagan si tiene alguna duda con este tema. Gracias, Chris. Dios te bendiga. Para que quiero contestar algunas preguntas. Gracias, Rafael. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga, Nila. Fui al baño, ¿de qué me perdí? Pues estábamos hablando, Charlie, de que el texto bíblico dice que el Behemoth ocupa la primera, o sea, dice que es la primera obra de las creaciones de Dios. O sea que nos da a entender que fue el primer ser animal antes que Leviatán que fue creado, el Behemoth, mucho antes que el Leviatán. ¿Cuánto mide el Behemoth? Pues muy difícil saber cuánto es lo que mide este ser, pero por su descripción dada es un ser colosal, un ser que gracias a Dios literalmente, literalmente, gracias a Dios es herbívoro. Gracias a Dios lo creó de forma herbívora. Por eso digo gracias a Dios, porque fue literalmente a Dios. Eh, pero sí, fue un ser creado herbívoro, porque dice que come hierba como buey. ¿Cuánta fuerza tiene? Pues se cree que demasiada, porque el texto bíblico se nos dice que su fuerza está en su vientre, en ese vientre. Aquí como que tiene una fuerza espectacular. De hecho, es interesante notar que por mucho tiempo, escucha con atención, que esto es importante, por mucho tiempo el Behemoth era como considerado como una especie de demonio de la gula. ¿Por qué? Por el texto que dice que tiene, o sea, que su fuerza está en su vientre. Decían que el Behemoth era un demonio de la gula. ¿Sabes? Que más tarde muchos descartaron esto porque el texto bíblico nos dice que es una criatura, un ser viviente, un animal, ¿sabes? Sí, si es herbívoro no ataca a los seres humanos. En cambio el Leviatán ya estamos hablando sobre otra cosa, ¿sabes? El Leviatán puede que sí ataque a los seres humanos. El Leviatán no es herbívoro. El Behemoth es más pacífico que el Leviatán porque el Leviatán literalmente te puede acabar, ¿sabes? En segundos. Pero el Behemoth, Dios nos dice que es herbívoro. Ya leímos lo que dice la Biblia. Ya leímos qué es lo que dice la Biblia sobre el Behemoth. Ahora me gustaría hablar sobre lo que dicen, lo que se dice fuera de la Biblia. El hecho de que vayamos a investigar lo que esté fuera de la Biblia no significa que estemos cometiendo un pecado. Simplemente estamos viendo qué dice la historia sobre esto, qué dicen diferentes libros sobre el Behemoth. Sabemos que la fuente principal es la palabra de Dios, pero también me gustó agregar esto porque complementa a la información que estamos dando, ¿sabes? Es como un complemento, por así llamarlo. Vayamos a lo que dice un libro llamado el libro de Enoc. El libro de Enoc. El libro de Enoc nos habla sobre el Behemoth. Aquí está. Mira, este libro de Enoc no aparece en la Biblia que tú tienes ahí en tu casa, que no la lees, pero sí aparece en la Biblia en algún tipo si no me equivoco, creo que son los judíos ortodoxos los que tienen este libro llamado el libro de Enoc. Pero fíjate lo que dice el libro de Enoc. Creo que es el versículo 7. Dice: en ese día se van a separar dos monstruos, un monstruo femenino llamado Leviatán, para que viva en los abismos de los océanos y de las fuentes de agua, pero el varón se llama Behemoth, que ocupará su pecho en el desierto llamado Duindaín. Date cuenta de esto. Este versículo no aparece, este libro no aparece en la Biblia, pero es muy interesante lo que dice, fíjate. O sea, date cuenta que yo hace tiempo subí un video donde dije que había dos leviatanes, un macho y una hembra, pero solamente que Dios tuvo que acabar con uno. Y aquí nos dice este libro que saldrá el leviatán.
O sea, un monstruo femenino, Leviatán, un monstruo femenino. O date cuenta, o sea que si tomamos esto como verdad, cosa que no puede llegar a ser, el que fue acabado fue el macho, ¿sabes? El que fue acabado fue el macho. Bueno, veo que muchos están entendiendo, que muchos están entendiendo lo que estoy diciendo. Y esto es lo que dice el libro de Enoch. Quise agregar esto porque es muy interesante. Gracias, Alexis. Dios te bendiga, hermano. Ok, vayamos a cambiar. Ahora, en la creencia judía se dice que al final de los tiempos, esto sinceramente carece de base bíblica. Esto no podemos tomar como verdad, como una verdad, porque carece de base bíblica. Gracias, Rafael. Dios te bendiga, hermano. Gracias por esa donación. Dios te bendiga. Te digo, dicen, creo que es la animación, dicen, Anton, no son principados demoníacos porque se escriben tan literalmente, ¿sabes? Yo también te digo, el día de ayer tocamos el tema de Leviatán, pero haz de cuenta que dicen que al final de los tiempos el Behemoth se enfrentará contra el Leviatán, según la creencia judía. La creencia judía se dice que el Behemoth se enfrentará contra el Leviatán.